Bienvenidos a un episodio más de Voces que Acompañan. Me da mucho gusto hoy tener la compañía de dos amigas y colegas que trabajamos juntas en Cognos, Ana Luisa Castro y Carla Ayala Cimental. Ambas son especialistas en niños, adolescentes y también en adultos, padres y bueno, hoy en particular la clave es un tema creo que muy interesante y me encantó que lo abordáramos porque es cómo vamos a regresar ahora que ya vienen, por ejemplo, pensando en las vacaciones de verano, cómo regresamos a clases sin volver con tanto estrés. No es nada más fijarnos como en aquellos que están en la escuela y tuvieron todo el verano de vacaciones. Podemos también integrar aquí a gente, por ejemplo, que también tuvo descanso en vacaciones porque, por ejemplo, los docentes, ¿no? Que entonces también tienen que tomar de alguna manera el descanso, como los niños o los universitarios que a lo mejor en el tiempo del verano, si no viven si están estudiando fuera, regresan a su ciudad, ¿no? Y tienen que adaptarse como a una nueva vida y luego tienen que volver a regresar a la vida que llevan. También en el trabajo, que a lo mejor no nos pasa tanto, pero al final esto también va a aplicar para cuando te tomas tus vacaciones normales y tienes que regresar a trabajar otra vez y a aplicar la rutina. Entonces, antes de empezar el episodio, estábamos hablando un poquito del contexto. Es decir, no es nada más cuando regresamos, que es lo que nos queremos enfocar, pero ¿qué pasa desde antes, no? Entonces, ahorita estábamos hablando un poquito de eso. Me gustaría, Carlita, que les platicaras un poquito lo que hablábamos. Sí, claro que sí. Bueno, muy lindo día para todos. Justamente vivimos en un país que tiene una estructura social que a veces mete en dificultades a ciertos miembros o a todos los miembros, ¿no? Sabemos que una de 4 hogares pues está a cargo una mujer, ya sea porque hubo un divorcio, una separación, viudez o es madre soltera, ¿no? Entonces hay un estrés permanente durante el año porque muchas de estas madres tienen que ser autónomas en la economía y autónomas en el cuidado con sus hijos y bueno, buscan este apoyo, ¿no? Activando alguna figura de apoyo como sus propias madres, hermanas, etcétera, pero ellas ya traen una carga de por sí, ¿no? Y esto aumenta, obviamente, por el hecho de que la escuela puede llegar a ser un soporte para ellas, porque esos horarios, sus hijos están en actividades, están bajo resguardo, se puede decir, pero luego hay mamás que también no tienen una red de apoyo y esto aumenta mucho el estrés. Entonces sí creo que es importante puntualizar que hay un estrés en muchísimas personas por el hecho de las vacaciones y sin las vacaciones, ¿no? Claro. O sea que es como permanente porque la crianza está supeditada a la ausencia de la figura principal porque tiene que cubrir con horas de trabajo para poder sostener propiamente, ¿no? Entonces, como que decimos que antes de que ya salgan de vacaciones ya se está generando ese estrés, Exactamente. ¿no? Y que puede ser que durante, entonces, el periodo de vacaciones, algunas personas, en vez de descansar, pues van a generarse mayor estrés. Y probablemente al momento que inician otra vez las clases, pensando en esta particularidad de población, podría disminuir un poco el estrés en ese caso. En ese sentido, ajá, ¿no? Que también hay personas que están muy estresadas por todos los gastos que implican, ¿no? El regresar, el volver a generar como esta organización, pero también la culpa, ¿no? Que lo hablábamos ahorita de muchas madres, principalmente, obviamente también sean padres, pero sabemos que por estadística se da más en madres, en este sentido de hogares monoparentales, por el hecho de no estoy presente, ¿verdad? Entonces no puedo estar monitoreando como yo quisiera a mis hijos y esto pues también aumenta carga en lo que tiene que ver un estrés emocional. Claro, o sea, además del físico ya está el emocional, sí, por lo que dices, ¿no? Sí. Para acomodarte, pero luego la culpa de no estar presente. Exacto. ¿Sí? ¿Tú cómo ves en este contexto previo, Anita? La verdad es que los niños suelen adaptar, o sea, los niños y los adolescentes suelen adaptarse más fácil. El detalle está mucho en la parte de la desregulación emocional que perciben de los padres. O sea, porque este estrés ellos lo perciben. Y muchas veces algo importante que es la validación emocional, pero sobre todo la autovalidación emocional de los padres que no existe. O sea, muchas mamás, muchos papás hacen como si nada pasara. Y entonces, pero los hijos pues perciben el estrés, saben identificar cuándo mamá está de malas, cuándo está de buenas, cuándo está estresada. Entonces, muchas veces esos silencios generan un estrés en los niños y en los adolescentes, porque saben que algo no está bien. Y entonces las vacaciones no se vuelven tan vacaciones, se vuelven un tema incluso de tengo que portarme mejor o tengo que hacer ciertas cosas para que no me regañe, para que, o sea, porque se vuelve de cierta manera un conflicto y aumenta incluso la violencia.
Claro. por el estrés de los padres. Y al final también ese estrés, como dices, al momento de que los niños, los adolescentes lo sienten, pues, y no saben expresarlo de una manera adecuada, entonces estamos viendo también comportamientos distintos que entonces luego estresan mucho más a los padres, ¿no? Justo. O al cuidador, a quien esté, o sea, porque están tratando de llamar la atención de una forma lógicamente disfuncional, ¿no? No pueden comunicarse y entonces es como este ciclo. Sí, se estresan los padres, los niños se desregulan, generan conductas disfuncionales que estresan más a los padres, las conductas de los padres generan más emociones negativas en los niños y ahí nos vamos dando vuelta, ¿no? Exacto. De pronto también está, creo, un punto clave también creo yo, son el tema de las rutinas. Entramos a vacaciones y también igual lo podemos abordar en tema solo de los hijos, pero también en nosotros, ¿no? Si estamos de vacaciones, pues soltamos la rutina. Y el problema es que a veces nos vamos del todo al nada. Si antes me dormía muy temprano porque tenía que levantarme muy temprano, entonces de pronto digo, estoy de vacaciones, me desvelo. Tal vez sí, haciendo actividades que me gustan, a lo mejor me quedo viendo una serie, a lo mejor me quedo, no sé, haciendo algo que hace mucho no puedo hacer por la carga laboral, pero entonces eso hace que me levante tarde y entonces voy acarreando todo esto día con día. ¿Y qué pasa cuando queremos regresar? ¿No? Es más difícil. Fíjate que muchas veces pasa mucho, sobre todo a lo mejor en los adolescentes, que los papás como que los sueltan mucho en esta parte, en este sentido de la estructura y la rutina, y los dejan incluso dormir 2, 3 de la mañana. Uh-huh. Entonces, cuando se levantan, lógicamente se despiertan 12, 1 de la tarde. Y pues muchos papás, la mayoría sí se molestan, pero la mayoría no les dicen nada. Entonces, regresar a la escuela a un contexto donde tienen que levantarse 6 de la mañana para entrar a las 7 de la mañana genera pues mucho conflicto, incluso una desregulación emocional por los cambios biológicos que se generan por la falta de sueño. Sí, claro. Y justo con respecto a esto, hay familias que están constantemente, y hablemos mucho de esto de la parte de los padres, como en alarma constante, ¿no? Entonces, obviamente esto, como bien se comenta, afecta bastante al ambiente de la familia y las rutinas, precisamente, el tener una estructura ayuda a regular, pero eso se pierde justo mucho en las vacaciones y también genera o aumenta, ¿no?, el desequilibrio que se puede sentir en cuanto a autorregulación, ¿no? Justo. Sí, yo que veo adultos, ¿no? Como muchos de mis pacientes, a veces tocamos lógicamente temas respecto al parentaje. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, a veces es el hecho de que salgo de vacaciones y me quiero relajar porque estoy tan estresada de estar encima de los niños o de estar poniendo reglas y horarios y rutinas. Y entonces también es lógico que al momento que salgas de vacaciones dices, ay, ya no tengo que estarles detrás de ellos para que se duerman, para que esto. Pero el problema es eso, soltamos tanto que entonces nos desvelamos todos. A lo mejor la mamá sí se levanta más temprano y el papá porque pues si están trabajando o si tienen ciertos horarios específicos. Los hijos, como dices, se levantan más tarde. Si no se les da un regaño, probablemente puede ser hasta como pobrecitos, deben descansar, ¿no? Ya les hacía falta, pero ese pobrecitos se convierte como yo creo como en esta justificación para no sentirme culpable, ¿no? De no estar poniendo esas reglas. Y por el otro lado es como ya no quiero batallar, o sea, tengo ganas de estar relajada unos días. Y creo que también eso es parte de lo que genera un problema mayor, porque no estamos hablando de 2 o 3 días, estamos hablando de un verano completo, de 2 meses completos, que muchas veces se pierde todo el horario. Y el sueño, sabemos que es un alimento principal, ¿no? Nuestra gasolina, pero la alimentación también se ve desregulada. Si se levantan a la 1 de la tarde, ya no desayunaron, ¿no? O desayunan y entonces ya no comen. Y entonces se vuelve que el día a lo mejor tienen 2 comidas, o por el contrario, a lo mejor están comiendo, pero como están solos en algún tiempo, están comiendo cosas a lo mejor no saludables, que también eso afecta luego su estado de ánimo, la irritabilidad, ¿no? ¿Cómo han visto también esta parte? Sí, pues justo es muy importante primero la parte ambiental y en hábitos o situaciones muy puntuales, lo físico va relacionado con lo emocional. Y si queremos estructurar o queremos darle mayor soporte a alguien de una manera emocional, nosotros lo vemos en los tratamientos, tenemos que ajustar sus hábitos justo, ¿no? Porque cómo mandamos a alguien a querer, me refiero a la consulta, ¿no? Si queremos entrar a aspectos emocionales complicados, ¿no? Como ansiedad o alguna situación emocional difícil, primero hay que regular primeramente estos ciclos, ¿no? El que la persona puede estar un poquito
poquito más activada en cuanto al sueño descanso, alguna actividad sencilla que le permita una actividad física, como esta parte de alimentación. Totalmente de acuerdo en ese sentido y creo que eso se puede hacer paulatinamente si es que se ha perdido por la dinámica de las vacaciones. Lo que sí es muy importante puntualizar es nosotros perfectamente sabemos que como padres es un trabajo constante y arduo y la verdad es que es entendible también esa necesidad de tomar un break, ¿verdad? Precisamente por lo que comentabas, ¿no? Porque los padres realmente nunca descansan, ¿no? Siempre están 24/7. Entonces, en ese sentido, aquí es simplemente buscar estas herramientas que vamos a estar comentando, de las que nos podamos apoyar para volver a insertar una rutina de una manera amigable a la familia y que nos ayude a sostener, ¿no? Como todo este estrés que es parte cotidiano de la vida y que desafortunadamente cada vez va en aumento porque nosotros como familia dependemos de los factores y el contexto estructural social en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces va del macro al micro. Exacto, y que muchas veces, bueno, me voy a enfocar, quiero hablarles como mucho porque creo que estamos muy generalizados, pero quiero puntualizar en algo muy importante. Los niños que tienen temas de neurodesarrollo, por ejemplo, como en el TDA, una de las bases del tratamiento es la estructura, porque ellos batallan mucho justamente para organizarse. O sea, uno de los temas, en el tema incluso académico, cuando tienen muchos rezagos académicos, es porque no hacen las tareas. Y entonces romper esta estructura o esta dinámica de incluso lo básico, ¿no? Que se laven los dientes, porque también esos hábitos se pierden en los niños, en los adolescentes. O sea, a veces los papás soltamos tanto que olvidamos los hábitos esenciales, la higiene, el sueño y la alimentación. Y eso es donde más se ve la desregulación y es donde más tenemos que puntualizar que sí estamos de vacaciones, pero hay hábitos que no se deben de perder. Sí, y pensando ahorita también en el joven, le decía Anita, ¿cómo se les llama, no? Joven universitario, joven adulto, pero al final también creo que yo veo que es una población que yo trabajo en consulta, ellos, por ejemplo, igual, son vacaciones, quieren descansar, vienen cansados del estudio, ven a sus amigos y entonces empieza a salir bastante, a tener muchas actividades pues muy agradables, el ánimo aumenta, lógicamente, pero también pierden completamente toda la rutina. Y entonces cuando quieren volver a esa rutina, pues empiezan a generarles mucho problema emocional. Yo suelo darme cuenta que en las vacaciones, yo creo que en general en consulta lo vemos los psicólogos, que en las vacaciones, si estamos trabajando con algún paciente con algún trastorno específico de ansiedad, depresivo, obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, miles, ¿no? Pero cualquiera de estos trastornos en vacaciones aumenta. O sea, aumenta la disfuncionalidad, no que aumente en sí el trastorno. ¿Por qué? Pues porque la rutina nos ayudaba bastante, ¿no? A no pensar tanto y quítanle el trastorno. Si somos preocupones, en vacaciones que no estamos tan ocupados, la preocupación va a aumentar. Tenemos más tiempo para estar rumiando, ¿no? Dándole vueltas a la cabeza. Entonces, también aplica, o sea, ahorita estamos poniendo muchos ejemplos de padres con hijos, pero también aplica a cualquier persona que suelte la rutina, ya sea por vacaciones o hasta por enfermedad. Claro, incluso por las redes sociales. Yo creo que lo que más he visto en consulta con los jóvenes, o sea, con los un poquito más grandes, no tanto con los niños, es incluso la presión por los reels, los reels de Instagram. O sea, que ven a sus amigos en la playa o en lagos o escalando montañas o viajando y entonces voltean a su alrededor y dicen, yo estoy en casa, no estoy haciendo nada. Y eso, o sea, ¿por qué? Porque de cierta manera pasan más tiempo en redes sociales y el estrés aumenta por el sentido de pertenencia. Claro, la comparación empieza y ya habíamos hablado en otros episodios inclusive, ¿no? Cómo afecta lógicamente esta comparación en el autoconcepto que tienes, claro, ¿no? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Cómo te ves? Entonces, si ya estábamos hablando que es alguien que está batallando con este tema, pues en vacaciones es como que echar leña al fuego, ¿no? En ese punto. Y tienes algo importante ahorita, lo que dices, Ana, la comparación también de yo no estoy teniendo la vida que tienen los demás, que en general, tristemente, eso es un problema que tenemos ahorita en redes, pero todos están súper felices, todos están vacacionando y yo aquí en la casa, ¿no? Yo aquí aburrido o yo nunca tengo esas oportunidades y entonces también empieza mucha frustración. Y no nada más en los jóvenes, también aquí en cualquier edad, ¿no? Al ver todas estas imágenes, yo no puedo vacacionar y veo a todo el mundo vacacionando, ¿no? Tomando en cuenta que las redes ponen lo mejor, ¿no? Claro. Sabemos que
obviamente no se van a poner realidades dolorosas en una red o no es tan común y el algoritmo nos juega en contra también en ese sentido. Y también favorece mucho que hay chicos que realmente no descansan en vacaciones porque están muy absortos en el uso de las redes y obviamente la sobreestimulación, ¿no? También favorece que no puedan generar un descanso, ¿no? Porque están como, sabemos que aumenta mucho esta parte como de este consumo adictivo, ¿no? De precisamente las redes y no solamente por niños y adolescentes, sino también Todas lo las vemos en edades. adultos, ¿no? Por el grado de dopamina que secretamos a la hora de estar checando y checando, ¿no? Y nuestros algoritmos, pues, nos mandan cierta información que alimenta justamente, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Como mi imagen corporal, no sentirme satisfecha con la misma por todo lo que observo, el estar denotando las actividades que no tengo acceso, no sé, el poder seguir a cierto tipo de perfiles de personas en redes que no siempre brindan información certera porque no cuentan con la formación para ello y entonces se genera una desinformación, pero sí quiero puntualizar que muchas personas van de vacaciones, pero realmente no descansan porque precisamente este efecto a veces nos juega en contra, ¿no? Sí, que tengo que subir tantas cosas y es el estrés de qué voy a hacer hoy en mis vacaciones para que lo pueda subir y genere más likes, ¿no? O sea, también ese es un tema que vamos a abordar y cómo esto, ahorita lo dijiste, ¿no? En nuestro cerebro reacciona. Yéndonos ya mucho más a entender por qué se genera una adicción tan fácil ahorita a las redes, pues por esto, porque nuestro cerebro está alimentándose de dopamina, ¿no? Está alimentándose y está sintiéndose mejor. Y como seres humanos vamos a repetir siempre aquello que nos hace sentir mejor. Y lograr hábitos es complicado. Entonces, a lo mejor ya tienes medio año trabajando en ir al gimnasio, en levantarte a cierta hora, en tener a lo mejor un hábito de lo que tú te hayas propuesto. A lo mejor dices, quiero empezar a leer un libro. Y entonces ya empezaste a leer, ahí vas, ¿no? Poco a poco. Llegan las vacaciones y descansas, pero entonces todo este trabajo que ya hiciste lo dejas de hacer y el cerebro fácilmente se acostumbra a este relax al final, ¿no? Entonces, ¿por qué nos acostumbramos tan fácil a dejar los hábitos? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo a nivel cerebral volver a empezar? Justo por lo que dices, por la dopamina, o sea, porque el descanso de cierta manera es placentero y entonces se activan pues la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que ayuda a que el cerebro como que sienta como que se relaja, como que se apagara un sistema de alerta y entonces ese placer inmediato pues es más, el cerebro se adapta a lo que es fácil y le cuesta mucho trabajo a lo que le genera trabajo. Claro. Y nosotros le ayudamos mucho a nuestro cerebro cuando tenemos rutinas porque no tiene que estar tomando constantemente miles de decisiones, ¿no? Por ejemplo, algo importante es la carga mental, ¿no? Tanto para cualquier persona, pero la carga mental justo es un desgaste tremendo, ¿verdad? Porque son todos esos pendientes, lo vemos en algunos videos, que es como si todo el día trajeras un globo, ¿no? Y tienes que hacer todas las cosas, pero no puedes dejar de lado el globo, ¿no? Porque esto no te permite estar al 100 en las actividades que nos desenvolvemos y ahorita ya está muy normalizada la carga porque vivimos en una sociedad que es muy sobreexigente y que pareciera que no somos suficientes y siempre tenemos que estar cubriendo más. Eso lo viven desde los niños que vemos sobreestimulados en muchas actividades y que constantemente hay opciones para seguirlos enriqueciendo, pero a veces eso también puede convertirse en una sobrecarga para los niños, para los cuidadores y bueno, no se diga a los adultos a la hora de trabajar, ¿no? En sistemas de competencias que nos orillan a estar constantemente agobiados por dar el ancho ante algo que realmente suele ser irreal, ¿no? Son expectativas no reales, como lo que hablábamos de los reels y toda esta parte muy estética o muy vista como lo que debe de ser y hemos normalizado la exigencia en nuestras vidas y es lo que transmitimos. Claro. Y lo que estamos esperando en los demás, ¿no? Y entonces es una presión social cada vez mayor. Igual también luego la culpa. Creo que nos mueve mucho la culpa. Totalmente. Estábamos también platicando eso hace rato, ¿no? Que como papás, yéndome al tema de padres y si trabajamos madre y padre, el hecho de tener que salir de vacaciones genera un estrés porque, como lo dijiste ya, Carlita, tienes que ver quién va a cuidar, sobre todo cuando tienen niños chiquitos. Yo les decía que yo sentía mucho más esa presión cuando mis hijos estaban más chicos y que ahora, la verdad, ha sido distinta porque ya están más grandes y ya no tengo que buscar tanto esa red de apoyo. Y cuando no hay esa red de apoyo, entonces salen de la escuela y tienes que buscar un lugar donde tenga un horario parecido al de la escuela
porque pues tú no puedes cambiar tus horarios de trabajo. Exacto. Si tienes una ventaja de poder cambiar ciertos horarios de trabajo, qué bien, pero al final, aun cuando los cambies, sigue siendo complicado tener a tu hijo toda la mañana, o sea, el horario de la escuela ahora en tu casa, y no los vas a poder dejar solo. Ujú. Entonces luego la culpa de darte cuenta que no descansa en su casa, o sea, porque viene la idea de pobrecito de mi hijo porque sale de la escuela y lo tengo que meter a otra escuela en el verano. Y entonces viene la culpa de ver que a lo mejor otros niños están descansando, están en cursos de verano deportivos o en cursos de verano de lo que quieran, ¿no? O vacacionando. Que se levantan más tarde. O que se levantan más tarde, o si ya entre ellos hablan a lo mejor en redes, ¿no? Pues el mismo niño a veces te va a reclamar. Es que ¿por qué tengo que ir yo ahorita otra vez, no? ¿Por qué tengo que seguir? ¿Por qué no puedo descansar? Entonces todo esto es más estrés todavía a la mamá o al papá o al cuidador, ¿no? De los niños. ¿Cómo podríamos trabajar esto para que no generemos tanto estrés, tanta culpa y que entonces nuestras conductas no sean más disfuncionales que funcionales para nosotros? Claro, yo creo que podríamos resaltar que ha habido generaciones anteriores que criaban de una manera diferente, pero también no se tenía tanto acceso como hoy a información en cuanto al desarrollo de los niños, ¿no? Sobre todo a su desarrollo emocional. Y yo creo que eso también es importante. Los padres de antes tenían necesidades diferentes a los padres de ahora a la hora de educar a nuestros hijos, ¿no? Y el hecho de tener tanta información y aparte que está asequible, que hay una cultura mayor de ir con el especialista en psicología infantil o de comprar libros al respecto, también nos juega a favor, aunque lo veamos a veces en contra porque nos satura, ¿no? Como padres, pero es importante tomar en cuenta que no son las mismas, la niñez ha cambiado por las necesidades que tienen y que el día de hoy podemos detectar mayores necesidades en nuestros hijos que antes no se veían. El TDA ha existido desde hace muchos años, la neurodivergencia como tal ya específicamente. Sin embargo, antes no estaba visibilizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí quiero decir que ahora eso nos juega a favor y que como padres tratemos de darnos cuenta que o estar observantes y si tenemos la duda, buscar a un profesional de la salud infantil, pero nosotros siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y entonces las realidades entre crianza, entre familias es muy diferente porque tenemos retos diferentes. Entonces eso sí es importante ponerlo en la mesa. A veces nos educan a tratar de dar la mejor atención y buscar que nadie nos critique. Eso no va a pasar. Aparte somos una sociedad culpígena por mucho de nuestras raíces de educación y formación en nuestras creencias muy personales, en donde nos condicionan a o eres bueno y si no, es como esta cultura de, por ejemplo, las mamás, ¿no? De tenemos que ser muy sacrificadas y tenemos que darlo todo y ahora muchas mamás están trabajando para poder también tener esta parte alimentada como madres, como no solamente, pero no solo como madres, sino como trabajadoras, como hijas, como hermanas, como parejas. Entonces creo que viene de la raíz de nuestra cultura y a la parte tenemos a favor el que tenemos más información y que no son las mismas necesidades de, por ejemplo, nosotros cuando éramos niños a nuestros hijos. Exacto. ¿Sí? Claro. Y tenerlo eso claro creo que nos puede ayudar a lidiar mejor con la culpa porque es una realidad. No soy yo en este momento, es todo lo que viene atrás. Exacto, y creo que algo importante, como lo hablábamos al inicio, el pre, o sea, cómo me voy a preparar para algo que sé que, o sea, porque es cíclico, cada verano hay vacaciones, cada diciembre hay vacaciones y Semana Santa. Exacto, entonces constantemente, mínimo al año tenemos 3 periodos vacacionales, entonces creo que primero tenemos que hablar de una validación, o sea, a veces con los papás yo me detengo mucho y les digo, es que tienen que aprender a visualizarse, ustedes también. O sea, tienen que aprender a nombrar ustedes sus propias emociones. Yo no puedo enseñarles a sus hijos inteligencia emocional si no es algo que ven en casa. Claro. Y entonces la inteligencia emocional parte también de aceptar que a lo mejor el hecho de no pasar mucho tiempo con mis hijos, de no tenerlos en el curso de verano, de no sacarlos de vacaciones, de no hacer lo que me exige la sociedad, de lo que decías ahorita, Carlita, no me hace un mal padre, Claro, no me hace una mala madre. Pero eso parte de un diálogo interno, de una estructura que yo tengo que empezar a trabajar en mí como persona, no tanto como papá. Claro. O sea, primero verme como persona y decir, estoy haciendo lo que está en mis manos para darle lo mejor a mis hijos.
Y eso ayuda a que se autorregule primero el papá y después podamos bajar la información a los hijos de una manera más detallada. Estas vacaciones vamos a hacer esto. Claro. Sí. Sí, planearlo. Si ya tus hijos tienen cierta edad donde Claro. puedes integrarlos, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Aunque estén chiquitos, Claro. darles las opciones, ¿no? Y ya, lógicamente, si son más grandes, pues ya también valorar qué puedes hacer como padre para tenerlos ocupados también, teniendo en cuenta como esta flexibilidad. Sí, te vas a levantar más tarde de lo normal, pero no tarde donde se pierda toda la mañana, no sé. Claro, y algo importante que quiero agregar es como el aburrimiento. Tenemos que enseñar a los niños a ser tolerantes al aburrimiento, Ujú. porque tenemos la idea justo con esta parte de las autoexigencias de que tienen que estar en las 20,000 actividades y que no se pueden aburrir. El aburrimiento es sano. Claro. El aburrimiento no es malo. Hemos visto el aburrimiento como algo muy malo y un problema que tenemos hoy en día con los niños es que no se saben aburrir y entonces eso incrementa la intolerancia, la frustración y eso incrementa las malas conductas. Claro. Claro. Y según muchos estudios y según muchas experiencias de gente muy creativa, sus mejores creaciones son en el aburrimiento. Exacto. Porque cuando te aburres, pues te conectas contigo mismo, reflexionas, ahí como que te pones a pensar y de pronto se te vienen ideas bien interesantes. Y la gente, sobre todo pienso en gente muy artística, son momentos en donde te dicen así como que de pronto me llegó la inspiración. Casi la mayoría, si lo analizamos y vamos a fondo, son momentos de aburrimiento. Claro. Sí, y donde le damos oportunidad a nuestro cerebro a conectarse de una manera que no solemos darle la oportunidad, por lo que dijiste, Carla, porque estamos tan saturados de actividad que nuestro cerebro inclusive no tiene la oportunidad de descansar de esa forma, o sea, de conectarse de una manera distinta para podernos llegar a algo mejor. Justo quería comentar que a veces menos es más, ¿no? Ujú. Y en este sentido somos una sociedad ansiosa porque estamos sumamente desconectada. Nuestro bienestar lo depositamos en general hacia afuera. Entonces, la mejor manera es intentar estar como lo más atentos a nosotros, observantes, ¿no? Y esto empieza, lo hemos comentado, ¿no? Por ejemplo, muchas madres realmente, y me enfoco en madres porque todavía en este siglo se sigue depositando mucha de la carga del cuidado en las madres, ¿no? Y a veces cuando llegan mucho a mi consulta, yo trabajo mucho con madres, parte del tratamiento con los niños es ayudarles a validar y entender que no pueden con todo, que se vale estar cansadas y que a veces su umbral de agotamiento favorece que estén más irritadas y que eso no es algo malo y que buscamos acciones que puedan ayudar a activar redes de apoyo, integrar más al papá de familia y poder derivar. Incluso a veces no nos damos cuenta, pero ellas absorben todas las responsabilidades cuando podrían derivar más acciones a sus hijos adolescentes para que sean más autónomos y favorecer disminuir la ansiedad y favorecer acciones muy contundentes, ¿no? Hay chicos, adolescentes específicamente, que aún en vacaciones pueden hacer actividades en casa que ayuden a disminuir la carga de la casa, pero también los ayude a sentirse parte de la casa, porque muchas de las veces los chicos les enseñamos a no ser tan empáticos con nosotros como padres porque nosotros resolvemos absolutamente todo y no les permitimos asumir responsabilidades que les van a ayudar en su independencia a valorar, porque a veces ahorita lo veo mucho en la consulta, los padres sienten mucha frustración porque sus hijos no valoran todo el esfuerzo que los padres hacemos realmente, ¿no? Por poderles dar lo necesario y a veces están en una burbujita, ¿no? Y entonces, bueno, eso es algo como que siempre creo que es importante recalcar. Sí. Claro, y ahorita que dices eso, muchas veces el no delegar nos hace también cansarnos más. Totalmente. Y entonces muchas veces, no sé si han escuchado esta frase que dice, ahora necesito vacaciones de las vacaciones. Sí. Sí. Y que es parte de eso, o sea, porque no aprendemos a conectar. O sea, ¿qué hacemos cuando estamos aburridos? Pensar o estar en el celular. Y entonces ahí me vuelvo a activar otra vez de más pensamientos, de más culpa, de más ansiedad, porque estoy viendo lo que otros tienen, yo no tengo, y entonces ya no me conecté realmente con el aburrimiento, ya me conecté con otra emoción o ansiedad o culpa o frustración Claro. o enojo. Y entonces ya realmente no me conecté conmigo mismo. No sabemos conectar, nos da miedo, nos da mucho miedo conectar con uno mismo. Es algo que a adultos y adolescentes les cuesta mucho trabajo. Sí, te dicen a veces como es que si me quedo conmigo mismo, no sé hasta dónde voy a llegar, por ejemplo, la ansiedad.
puedo empezarme a sentir mal y no voy a parar. Entonces prefiero detenerme y mantenerme ocupado. Entonces, o pasa mucho, por ejemplo, si están viviendo una separación, un duelo, cualquier tema donde no quieres conectarte con el dolor porque no te conoces. No conoces quién eres cuando estás en dolor emocional. Y cuando te aprendes a conectar, pues no es agradable, pero te empiezas a conocer de una manera diferente, ¿no? Te conoces cómo soy con el dolor. Me doy cuenta que con el dolor, cualquier tipo de dolor, reacciono de esta forma, ¿no? Y entonces ese aprendizaje también me permite hacer cambios en mi vida que sé que me pueden ayudar. Entonces, por lo que estamos hablando, un poquito como uniendo, ¿no? Todos estos puntos, nos vamos, como lo decías ahorita, a preparación. Entonces, antes de cualquier tipo de vacación, sobre todo de una vacación que supere unos, no sé, una semana o unos 3, 4 días, a lo mejor es el hecho de, como dicen, ¿qué es lo que puedo? Realmente puedo, no debo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y entonces uno lo que quiero con lo que puedo y busco un plan de acción. O sea, ok, a lo mejor siempre tomando en cuenta el sueño, ¿no? La alimentación, los hábitos que hasta ahorita llevo. Si lógicamente voy a vacacionar, yo a mis pacientes les digo cuando se van de vacaciones, no sé qué son, no sé, una semana se van. Y lógicamente decimos, no hay tarea de terapia, porque lo que también necesito es que descanses de cualquier tema, inclusive de terapia. Claro. Pero porque estamos hablando de pocos días. Pero en un tema de una vacación mucho más larga, que son vacaciones, por ejemplo, pienso en docentes que tienen las vacaciones también como los hijos muchas veces. Entonces sí, creo que puedes ser más flexible. A lo mejor ya no vas tan temprano al gimnasio, pero no dejes de ir al gimnasio. A lo mejor tu alimentación era a tal hora, ahora la vas a hacer un poquito más tarde, pero poner como ciertos horarios donde sigues en una, no sé, en un patrón específico de rutina, pero más flexible. Incluso poner alarmas para las cosas más difíciles. Exacto. O que se olvidan más fácil. Y yo recomendaría también como siestas. Hay personas que, pues, y más cuando hay una actividad física constante, aparte de la mental, integrar siestas en lo que sea posible, ¿no? Uh-huh. Me refiero mucho a adultos, porque generalmente somos las personas que más agotadas estamos, ¿no? Y entonces, si te da como para una siestecita ligera, tómala, porque es como una manera de ir reparando tu organismo, aparte de lo que tú ya mencionabas, pero en la parte física, que es muy importante porque nos va a dar las bases para estar más preparados también emocionalmente, ¿no? Y no llegamos agotados o más agotados. Como, ¿no? Eso que decías de las vacaciones, yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Sí. Me pasa a mí casi la mayoría de las veces, porque luego pasa que las vacaciones que yo puedo a lo mejor en lo personal tomar, van a ser vacaciones donde quiero hacer todo lo que no puedo hacer a lo mejor durante el año o en eso. Entonces el problema es eso, que también sobrecargamos los días de vacaciones con actividades de aquello que no habías hecho. Pueden ser agradables o no. A veces estas vacaciones voy a arreglar mi closet. Estas vacaciones y entonces luego se convierten, que están bien, porque te vas a sentir mejor a lo mejor en ese aspecto, pero luego las vacaciones se convierten en limpiar la casa y acabas cansadísimo porque tu irritabilidad, tu cansancio físico y tu desconecte no funcionó. Entonces también creo que para no llevar el cansancio y llegar a un extremo después de las vacaciones, también tenemos que aprender como a planear mis propias vacaciones. O sea, sí descanso, pero como dices, ¿cuántos tiempos me estoy dando para reparar? Totalmente. Hay personas que se enferman en sus vacaciones. Esto es muy común, pero eso nos habla de que ha sido un sistema de agotamiento a tal grado que ya es como que después de un estrés constante de la vida cotidiana, tu cuerpo dice, ay, ahora sí ya me puedo soltar, ¿no? Ya tengo permiso ya de tengo enfermarme. permiso, ¿no? Y entonces muchas personas sin darnos cuenta vamos cocinando enfermedades. Sabemos que en México las enfermedades por excelencia de la que el mexicano padecemos, pues son las crónicas, ¿no? Y muchas veces esto se va gestando. Ahorita está muy de moda, hay porcentajes que van aumentando, por ejemplo, en resistencia a insulina, claro. Pero sabemos que para llegar a este punto tuviste que haber estado no mínimo de 10 años en una sobrecarga tremenda. Entonces, sí creo que es muy importante puntualizar esto, colegas, la importancia de estar como muy atentos porque nuestra salud, en cuanto tenemos un problema de salud, ya todo lo demás pasa a segundo plano, ¿no? Tal vez ahorita que gozamos de salud, tenemos muchos problemas, pero en cuanto está comprometida verdaderamente todo, la funcionalidad de la convivencia con nuestros hijos, entonces sí creo que eso es muy importante porque
de ahí parten muchas cosas. Y yo creo que eso es un aprendizaje claro. Digo, a mí me acaba de pasar, te llevo 2 meses sin poder activarme por una cirugía, sin poder caminar, sin poderme mover como yo suelo hacer. Y a veces se escucha como a veces de broma, lo digo de broma, me tenía que parar el cuerpo para parar. Pero qué triste, ¿no? De pronto yo digo, es que no es posible que así sea la manera en que yo vaya a tener que detenerme a descansar. Porque además tampoco es un descanso porque te sientes mal. Entonces, parar por salud, como dices, al fin tienes que trabajar muchas cosas emocionales, ¿no? Además de temas a lo mejor económicos, muchos temas que se van juntando, luego es parar y tener que hacer un cambio radical en tu vida, que cuando te lo preguntan, crees que no lo vas a poder hacer, pero cuando la salud está implicada, pues no hay de otra, lo vas a tener que hacer. Entonces, sí es muy importante que no nos sobrellenemos aunque podamos. O sea, nos cuesta mucho trabajo decir, aunque pueda, no voy a meter 1 hora más de trabajo a lo mejor, aunque pueda, porque necesito darme esa hora de descanso. Y yo creo que en diferentes momentos de nuestras vidas lo podemos aprender por temas de salud, pero luego nos volvemos a la rutina y volvemos a lo mismo. Sí. Entonces, o sea, es como una constante estarnos recordando lo importantes que somos y lo importante que es nuestro tiempo, como dijeron, solo como ser humano, no como hija, mamá, esposa, amiga, sino que tú, ¿qué estás haciendo tú para protegerte? Y en cada vacación también aprovechar. ¿Qué puedo hacer esta vacación? Pues para a lo mejor iniciar algo que quería, tener más tiempo pero sin sobrecargarme, Exacto. ¿no? Sí, hay un ejercicio muy padre que yo se lo pongo a mis pacientes, un listado de todo lo que hacen y de ahí hacemos un análisis de qué podríamos derivar. Porque hay cosas, a veces nosotros hacemos cosas que no son básicas de hacer y que las podría hacer otra persona y entonces nos quitan carga, nos quitan minutos. Lo ideal sería no tener mucha carga mental, pero a veces no es real decir, no voy a tener carga mental porque la vida no me lo permite, pero sí derivar lo que pueda y favorecer, en este caso, derivar a los mismos hijos. Yo he tenido mamis que sus hijos, ella se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la limpieza, ya de incluso de adolescentes de sus cuartos, está al pendiente de su ropa. Entonces, hay tablas de desarrollo, yo se las recomiendo, donde dicen actividades que por edad los niños ya pueden llevar a cabo y que le demos una checadita y ya empezar a derivar a nuestros hijos. Si nos genera culpa, si estamos batallando, vamos con un profesional para que me ayude a no sentirme culpable o no sentir más ansiedad por soltarles responsabilidades a los hijos, pero sí empezar a hacer acciones que me descarguen como papá para estar más regulado y por lo tanto más tolerante, observante y paciente, pero sobre todo consciente a las necesidades emocionales de mis hijos. Claro, el autocuidado yo creo que en las vacaciones es un tema básico, o sea, es un tema que muchas veces no se toca. Pensamos que las vacaciones es soltar todo, no estructurar muchas veces nada, no darles más rutinas a los hijos porque pobres ya vienen de la escuela, ya vienen cansados, como que los tengo que preparar para el descanso, pero a veces confundimos el descanso con el ocio. Claro. Y no es lo mismo. O sea, descansar sí implica una rutina, sí implica una estructura, no tan rígida, no tan estructurada como tal, pero sí mantener hábitos de cuidado básicos. Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Higiene, alimentación y sueño. Sí, eso que decías del descanso, yo a veces también escucho, es que bueno, ¿cómo estás durmiendo, no? Y me dicen, bien, duermo hasta 10 horas, pero nos damos cuenta que sus 10 horas inician de las 3 de la mañana, ¿no? A, no sé, a casi que las 2 de la tarde, ¿no? Un ejemplo. Entonces, aunque sí sean las horas, no es igual el descanso. O te dicen, bueno, duermo menos, no duermo muy bien en la noche, pero luego en la tarde me duermo casi 4 horas, bien delicioso, y entonces creo que estoy descansando. Pero realmente igual, las siestas son reparadoras, pequeños minutos, no 2 horas, 3 horas. Se dice que depende de cada persona, pero que no pase a lo mejor de 30 minutos, ¿no? Exacto. Igual hay muchos autores, pero cuando ya nos pasamos de cierto tiempo, ya no es un descanso reparador, ya nos puede llevar a un problema mayor de desánimo inclusive, ¿no? Sí. Entonces, decimos, nos tenemos que preparar para las vacaciones, tratando de no soltar rutinas, siendo más flexibles, trabajando nuestras emociones que nos están afectando, como culpa, como ansiedad. Y lo que hacemos, pues, cuando ya vamos a regresar, ¿cómo nos preparamos para regresar? ¿Qué nos pueden compartir y qué les podemos dejar a todos ahora que queda poco para que muchos empiecen a regresar a clases o a trabajo?
Es ideal unas 2 o 3 semanas de ser posible, claro, ¿verdad? Antes de volver a empezar a tomar ciertas actividades, es decir, precisamente ya el horario de sueño, a lo mejor si ya me estoy durmiendo a las 2 de la mañana, pues ya le empiezo a bajar, ¿no? Ya me voy a dormir a la 1 esta semana, la siguiente me duermo a las 12, como para ir paulatinamente y no de una manera agresiva preparándome. También otra cosa, por ejemplo, con adolescentes, es como empezar a hablar y más si van a entrar un nuevo, es decir, ya van a prepa, ya pasaron a secundaria, ¿no? Que son ciclos nuevos y que implican como más retos, como platicar con ellos, dialogar, ¿no? Empezarles a hablar. Yo eso les recomiendo mucho a los papás, compartir la autorrevelación que usamos en terapia, como compartir ellos experiencias agradables de sus regresos o cuando ellos vivieron esas etapas. Y nosotros conocemos a nuestros hijos y aunque ellos nos digan que no, podemos detectar cuando están ansiosos, cuando están angustiados por un regreso a clases y nosotros podemos incluso compartir alguna experiencia de estrés que nosotros vivimos para abrirles la puerta y que ellos se den cuenta que se pueden acercar con nosotros a hablar de esos temas, ¿no? Involucrarlos en, mira, vamos a comprarte alguna prenda para la escuela o vamos a comprar el uniforme y tomar este espacio para poder hablar con ellos, para poder resaltar estos aspectos positivos y negativos del regreso a la escuela, pero sobre todo desde el plano de la comunicación. Creo que eso serviría mucho porque emocionalmente los vas preparando. Claro. Exacto, los acuerdos. Yo creo que la comunicación es la base para regresar y como dice Carlita, 2 o 3 semanas, no una semana antes, porque al final volvemos a la frase, me voy a sentir que necesito vacaciones de las vacaciones. O sea, necesitamos ir acostumbrando al cuerpo a lo que estuvo acostumbrado durante 2 meses. Claro. O sea, no fueron 2 días, o sea, fueron básicamente al menos 5 semanas en esta desorganización. Entonces, sí es importante que al menos las 3 o 2 semanas previas al regreso se dialogue, incluso se dialogue sobre esa estructura que se va a tener. O sea, con que los sean cambios que van a llegar, ¿no? Exacto. Horarios, el establecer, ir platicando, por ejemplo, en las clases extracurriculares, cuáles piensan tomar, cómo fue su experiencia previa, a lo mejor con las mismas clases, fútbol, básquetbol, y cómo van a poder empatar cuando tenemos varios hijos, y el poder empezar a acordar, pero tomar en cuenta, sobre todo al adolescente, ¿verdad? Que es como mucho más consciente todavía, como para los horarios e irlo preparando. Pues te vas a estar probablemente en la clase de las 6, y entonces primero vamos a llevar a tu hermanito fulano a tal hora, y luego te llevamos a ti, como para que él se vaya preparando y sepa lo que puede esperar y ya no le llega como tan de golpe, ¿no? Sí. Y lo que solemos ver, la verdad, es que es en la noche antes, corriendo, o sea, la imagen, ¿no? De que corrió un día antes o la tarde antes buscando dónde está la mochila, dónde la guardamos, dónde la dejaron, qué te falta. Si eres muy, muy organizada, que puede haber muchas personas muy organizadas, a lo mejor meses antes ya tienen, desde que salieron de clases ya tienen las cosas. Pero en general creo que postergamos. Y hablando de lo que acabamos de decir, soltamos en las vacaciones nuestros horarios, nuestro control, nuestra organización. Y uno de los puntos también es esta parte de la escuela, por ejemplo, o no sé, de temas específicos de lo que usabas, inclusive material, ¿no? Y de pronto, de verdad, ya no sabes dónde quedó, dónde lo habías guardado. Probablemente a lo mejor ahí aventaste la mochila o el niño aventó la mochila y ahí se quedó así intacta. ¿Cuántas veces pasa que abren la mochila ya después de 2 meses de vacaciones y todavía hay una lonchera ahí, ¿no? Con moho, sí. Pero realmente yo creo que es una escena que en general, ¿no? Hemos visto la mayoría, sobre todo los que somos papás, y nos pasa. Entonces, bueno, primero también es cuando regresamos a tomar esas responsabilidades nos va a costar trabajo. Sí. Hay algo que maneja mucho la terapia que nosotros trabajamos que se le llama ansiedad por incomodidad y es una emoción que yo antes no la había escuchado hasta que empecé a estudiar esta terapia y se me hace súper interesante porque no es la ansiedad de que solemos todos identificar como de activación, de desesperación. Es cuando la gente te dice, ay, es que me dio flojera, postergué, dejé las cosas por flojera, porque no estaba motivada. La realidad es que se llama ansiedad por incomodidad. Quiere decir que busco estar cómoda, sentirme a gusto con mi vida y si de alguna manera me estás queriendo en ese momento mover de mi comodidad, pues voy a decir que no. O voy a hay resistencia, exacto. Entonces en vacaciones es mucho más fácil esto porque pues no tengo que hacerlo por algún compromiso específico. Sé que tengo la opción y entonces vamos posponiendo. Entonces, regresar a clases implica trabajar mucho con la ansiedad por incomodidad. Exacto. Creo que como padres o como adultos jóvenes, si todavía te quedan unas 2 semanas o a lo mejor ya cuando escuchen esto ya están entrando,
si es posible, como dicen ustedes, ir organizando, aunque sientas esa molestia. Es incomodidad, es molestia, y es cuando tú le enfrentas, estás trabajando tolerancia a la frustración. Exacto. ¿No? Y entonces todo eso nos va a ayudar a que cuando entremos a clases o cuando entremos al trabajo o cuando regresamos a la rutina, no regresemos queriendo de alguna manera en un día o en una semana cubrir todo aquello que en 2 meses no hicimos. Claro, porque volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Ahora me siento culpable porque no lo estoy haciendo bien, porque no regresé perfecto, porque no me organicé bien. Y entonces, o sea, miles de pensamientos catastróficos aunados a la culpa, a la ansiedad, y entonces regreso al punto de partida. Otra vez súper estresada. Exacto. Claro, y de notar como todo lo padre que implica esta nueva regreso a la escuela, por ejemplo, regreso al trabajo es importante, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre con el adolescente, mira, vas a conocer gente nueva, ya te estás preparando tú que tu sueño es estudiar tal cosa, fíjate, esta escuela que pudimos encontrar lugar, o sea, como de notar y resaltar, porque a veces normalizamos ya todo lo que hay y que es bueno, ¿no? En la vida de nuestros hijos, adolescentes o niños, pero es importante hacerles ver, mira, qué bueno pudiste entrar a tal escuela, pudiste entrar a tal formación extracurricular. Si puede ser posible, vente, vamos a comprarte tu mochila a tu gusto. Oye, qué buena onda, mira. O sea, como resaltarle, porque, insisto, normalizamos. Hay una terapeuta que daba mucho la recomendación. Yo sí trato de llevarlo a cabo cada vez que me acuerdo, y aunque mi hijo es pequeño, se emociona mucho, yo le compro cosas que son del cotidiano, ¿no? Del uniforme, y se los envuelvo. Tengo ya mi bolsa de regalo preparada y dice, mira, te traje un regalo, ¿no? Y se emociona. Porque muchas de las veces está tan normalizado y que ellos no valoran, la verdad, muchas cosas muy lindas que tienen, ¿no? Entonces yo también les sugeriría mucho esto a los padres, a mí personalmente me ha funcionado, y resaltar, ay, qué padre, vas a conocer amigos, como resaltar lo lindo y no enfocarme tanto en la parte de, ay, te vas a levantar más temprano y ya hay que ir corriendo, ¿no? Tratar de tomar los tiempos necesarios. Yo como mamá, pues a lo mejor necesito levantarme a cierta hora, estructurarme yo para no ir corriendo en el camino, ir incluso platicando con él durante el trayecto, irlo escuchando, lo voy observando por el espejo, a ver cómo lo veo. O sea, ese tipo de situaciones nos ayudan a preparar el clima, exacto, ¿no? Claro. De incluso cuando ya vamos de camino a. Exacto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de esta validación, se me hace súper buena esta idea que dices, Carla, y yo creo que sí, cuando te tienes que comprar el material, no hay de otra. Y entonces es como, ya compré el material, pero integrarlo como, wow, vamos a comprar el material juntos. Sí, totalmente. ¿Qué sacapuntas, qué colores sacapuntas quieres, ¿no? Sí. Que, o sea, dentro de, lógicamente, lo que podamos ofrecer, sí, claro, los integras. Bueno, creo que en general hay gente que le gusta hacer etiquetas, hay gente que los pone directamente, pero también el permitirle que elija de qué color quiere su etiqueta, cómo la quiere, que pegue las etiquetas el niño en su material, o que si no le voy a poner etiquetas, pues con un plumón de estos, de los que no se borran, permanentes, que se ponga a escribir. A veces yo creo que muchas mamás no quieren integrar esto con los niños porque no va a quedar bonito, perfecto, claro, ¿no? Tiene mucho que ver, es que escribe bien feo, va a quedar bien gacho el nombre. O el desorden, ¿no? El desorden también. Muchas veces cuando son más pequeños, bueno, en mi caso mis hijos son más pequeños, muchas veces el desorden, ¿no? Claro. O sea, yo ya tengo todo organizado y no me gusta que me muevan. Claro. Entonces muchas veces, como muchos papás evitan por el tema del desorden. Claro. Sí, claro, me canso más por tener que acomodar eso, y es verdad. Entonces, buscar algo dependiendo de tus hijos, dependiendo de las edades, pero sí siempre integrarlos. Y lo de la validación, yo creo que hablamos mucho de validación, pero no hemos explicado cómo validar, ¿no? Cuando hablábamos de validar también sus emociones, muchos les podemos decir todo lo bueno, pero no nos hemos dado cuenta que a lo mejor están ansiosos por entrar a la escuela, ansiosos pero en aspecto negativo, con miedos, no quieren entrar a la escuela porque tal vez si estamos hablando de niños que han vivido temas de bullying, ya se acerca la fecha, no es igual que otro niño que ya quiere regresar a ver a sus amigos, están sufriendo bastante y a veces no nos damos cuenta o les decimos, a ver, va a ser un nuevo ciclo, les queremos como ayudar emocionándolos, pero no nos damos cuenta que realmente está sufriendo y que a lo mejor este sufrimiento como papás no lo vamos a poder trabajar, tengo que pedir ayuda. Totalmente. Claro, y que muchas veces hasta etiquetamos, ¿no? Que amargado, ay, porque eres, no sé, eres un flojo, no, ya no quieres entrar, cosas así que muchas veces es importante como, por ejemplo, lo mejor pensar en alguien
que sufre acoso escolar y que muchas veces como papás o no lo sabemos o sí lo sabemos, pero usamos frases como hasta la solución básica, ¿no? Defiéndete. Es que tienes que defenderte, sino preguntar más en esta parte de la validación emocional es aprender a preguntar. ¿Qué piensas devolver? Sí. Tocan ¿Cómo un sientes? punto clave, Ajá. ¿no? Porque de hecho hay un libro, ahorita les digo el nombre, y a mí me ha ayudado muchísimo, se lo recomiendo mucho a los papás de mis pacientes, y es precisamente el poder escuchar, observar. Nosotros a lo mejor no sabemos ponerle nombre, o muchas veces sí, pero sabemos que nuestro hijo algo está pasando, ¿verdad? Entonces, esta parte de observar y esta parte de acercarnos a buscar ese espacio de convivencia, no inmediatamente para tocar el tema, porque a veces no es así tan fácil, pero precisamente esta parte de poder preguntar, saber cómo preguntar, pero sobre todo escuchar sin juzgar y sin dar una respuesta. Nos han educado que como papás debemos de ser mesiánicos y darles las respuestas y no favorecer que batallen o sufran, y no. Hay que escuchar y hay que preguntar, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué crees de eso que me estás diciendo? ¿No? Y no tener siempre que darles la solución y acompañarlos. Estoy aquí para ti, abrazarlos, te quiero mucho, lamento que estés lidiando con eso, hay algo que yo pueda hacer. Buscar al profesional de la salud si es que algo está sucediendo constantemente, obviamente como en estos casos que comentabas, Anita, pero sí esta parte de la observación. Muchas de las veces el problema es que estamos muy desconectados y no nos damos cuenta que algo está pasando. Entonces tú acércate, escucha, no minimices, tratar de simplemente acompañar. A veces es muy bueno que lo hagamos, porque a mí me pasa mucho que los papás me dicen, es que yo le digo que por qué, pues si tiene esto y por qué te pasa, y le estoy diciendo qué hacer y mi hijo se resiente. Lo que pasa es que no se está sintiendo validado ni aceptado, se está sintiendo juzgado y criticado. Entonces, el escuchar, acompañar y ser afectivo, es decir, el abrazo, el beso, estoy aquí para ti, dime si necesitas que hagamos algo, es una manera de validar a nuestros hijos. Y también nosotros, por ejemplo, mamás de adolescentes, ¿no? El cerebro del adolescente pues está haciendo cambios, muchos cambios. Sí. Si nos podemos a tratar de acordarnos de nuestras épocas de adolescentes, a lo mejor no llegamos realmente a percibir lo que estábamos viviendo, tal vez sí en cierto grado, pero no nos acordamos lógicamente de estos cambios y lo difícil que pudo haber sido para nosotros. Y algo clave que muchos autores han estado publicando últimamente, que no es nuevo, pero que a lo mejor no se hablaba tanto, es que el cerebro de nuestros hijos, al momento que está cambiando, pues va a reaccionar de una forma distinta, ¿no? A la que nosotros creemos. Entonces, a veces una frase que yo como mamá creo que estoy queriendo ayudar y que en ningún momento lo hago para agredir, pero a lo mejor veo una reacción negativa y lo tomo inclusive personal, es porque el cerebro reacciona ante el juicio el cerebro del adolescente, ante el juicio que podemos hacer como padres, reacciona como una agresión física. O sea, reacciona igual como si estuviera golpeándolo con una simple frase que a lo mejor yo dije donde lo invalidé. O sea, donde de alguna manera a lo mejor, ay, no exageres. Ya con esa frase vemos que a lo mejor el chico se cierra o la chica se cierra y cerebralmente hubo una activación como si le hubiera dado un golpe físico. Entonces está bien interesante porque a veces no entendemos las reacciones de nuestros hijos, se nos hacen a lo mejor muy exageradas, así como, ¿y ahora qué dije, no? Y realmente lo que dijiste a lo mejor no es negativo, no es agresivo, pero para esa persona en ese momento fue un juicio. Sí. Y es invalidante. Y entonces, hablando de esta validación, es eso, o sea, es que a veces con frases que queremos decir con toda la buena intención y no nos damos cuenta, y todos, nosotras, que yo creo que a ustedes también les pasa, a mí me pasa, que sabemos mucho de validación, le enseñamos a otros de validación y muchas veces no sé validar a mi hijo, o muchas veces opino o digo algo que ya la regué, ¿no? Ya me ganó, claro, ¿no? Ya me ganó esta forma de actuar donde, como dices, Carla, es como muy automático el querer resolver, querer proteger a cualquier edad. Entonces, algo importante también ahorita que hablas de la validación es aprender a hacer la escucha activa. Sí. Uno de nuestros colegas, Pedro Martín Barrajón, especialista en emergencias, en temas de suicidio, nos hablaba mucho, que me encanta escucharlo con esto que dice, escuchas y te callas, preguntas y te callas. Y me da mucha risa y yo lo practico lo más que puedo, ¿no? Porque es real. A veces preguntamos
Y cuando nos están diciendo, ya estamos pensando en cómo le voy a ayudar o qué voy a contestar. O le tratamos de eso, pero tal cosa, pero ya viste esto, pero ¿cómo? A ver, entonces aprender esta clave de y te callas y decírmela en mi cabeza es importante porque solo con eso ya estoy validando. Exacto. De hecho, esta parte me parece importante. Yo la toco mucho con mamás de niños pequeños que llegan a mi consulta para orientación, pautas y demás. Yo les explico, es que nosotros tenemos neuronas espejo. Tú le puedes decir a tu hijo o quieres aparentar y tal vez andas con la mejor actitud, pero por dentro estás muy disregulada y entonces tú lo transmites, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando nuestros hijos o las personas que tenemos niños pequeños que han tenido etapas de berrinche, también a veces está tiene mucho que ver con cómo nosotros andamos disregulados, no estamos dándonos cuenta. 2, esta parte de cuando tienen algún berrinche o algunas situaciones, yo valido, yo me acerco, yo abrazo, el niño está enojado, ¿no? Estoy ahí escuchando, lamento lo que estás lidiando, estoy tratando de ser lo más tolerante posible en ese acompañamiento y a la menor oportunidad acercarme afectivamente, ¿no? Y no tratar de ponerle nombres, estoy aquí para ti, lamento lo que estás lidiando, ¿no? Lo lamento, dime si hay algo que pueda hacer, el dejar así esas frases, si ustedes quieren repetirla constantemente ante esas situaciones, pero donde no emitamos un juicio y por ahí podemos estar un poquito salvaguardando que se sientan agredidos, ¿no? Exacto. Nuestros niños o preadolescentes, irlos preparando y cómo los vamos a ayudar a nuestros hijos para que tengan una adolescencia lo mejor posible dentro de lo racional que se comentaba, las rutinas y las reglas y yo tratar de estar lo más atenta a mis respuestas de regulación como adulto para poder regularme y ser el auxiliar regulador. Yo soy el principal, como padre, madre, auxiliar regulador de mis hijos a través de mi propia regulación. Claro, creo que esa es la parte más compleja de que a veces no logran entender los papás. O sea, porque a veces yo les digo, es fácil explicarla, pero difícil aplicarla. Muy difícil. Muchas veces lo más complejo es la autovalidación, es decir, nombrar lo que yo siento. Porque muchas veces los papás sí observan y ven cambios, pero no saben cómo acercarse porque les da miedo a ellos. Entonces también creo que una parte importante es aceptar y validarme a mí de decir, tengo miedo de preguntarle por qué no quiere ir a recoger sus útiles, por qué no quiere ir a comprar el uniforme, por qué no está motivado, por qué no se, por ejemplo, en los adolescentes, por qué no se integra en la colaboración de comprar sus cosas para la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque me da miedo la respuesta. Claro. Y entonces... Que esté él sufriendo, nos da miedo saber que sufre. Exacto. Y entonces tenemos que partir mucho también de ahí de decir, tengo que afrontar este miedo que tengo, porque para saber por qué no se está integrando, tengo que escucharlo. Y muchas veces la respuesta puede que no me guste, pero tengo que validarme yo primero y decir, ok, tengo miedo, pero tengo que ser valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es aprender a afrontar el miedo que me causa escuchar una respuesta que a lo mejor no quiero escuchar. Claro. Y también cuando aprendes y cuando escuchas, entonces puede ser más fácil que ayudes, ¿no? Exacto. Entonces ya me doy cuenta que estas emociones no son las emociones a lo mejor saludables, normales, negativas. Ay, qué triste que ya se acabaron las vacaciones, ¿no? No, ya no es una tristeza normal, ya es una tristeza que estoy viendo que está dejando de comer antes de entrar a clases, está durmiendo de más, o sea, a ver, ¿cómo? Ya estábamos a lo mejor más regulados antes de entrar y noto un cambio extraño en mis hijos. Se come las uñas. Se empieza a comer las uñas, o los pellejitos. Les sale acné, en adolescentes Ajá, es muy común. El acné, está comiendo mucho y lo noto como, a veces no directamente un día antes, voy notando cuando hablamos del tema o cuando empezamos a comprar los útiles. Entonces, es clave preguntar y si no sé cómo hacerlo, pues buscar ayuda. Primero buscar ayuda como papás. Esto que estábamos hablando hoy lo vemos, tú sobre todo Carlita, que también muchas veces das pautas solo a papás, ¿no? O sea, que trabajas con los papás. Es importante también saber, no tengo que llevar a mis hijos a terapia muchas veces. La que necesita a lo mejor ciertas habilidades voy a hacer yo, las pongo en práctica. Y ya si veo que no me resultan, entonces ya integro muchas veces al hijo, ¿no? O ya lo veremos con el profesional que nos vaya diciendo. Entonces, apoyarnos, buscar ayuda profesional cuando note una emoción que sale fuera de contexto o cuando también no sé cómo abordar ciertos temas con mis hijos o me está costando volver a la rutina. Entonces creo que como un poco de cierre, ¿no?
creo que no, o sea, dejar claro que el regreso a clases, el regreso de las vacaciones, no es nada más la preparación de uniformes, útiles, mochilas, portafolios, lo que quieran, cada quien con sus materiales de trabajo, sino toda una preparación importante de rutinas, de descanso, de trabajo inclusive emocional, ¿no? Me gustaría que cada una dijera alguna frase o algo que lo que quisieran cerrar y agradecerles mucho toda esta información que espero que se lleven muchas habilidades los que nos están oyendo. Bueno, yo les diría, y en general, como no somos conscientes de lo inconscientes que somos, ¿no? Esa sería la primera. Entonces, eso nos lleva a estar observantes. Ahora tenemos el celular, podemos anotar cualquier cosa, sobre todo antes de iniciar de clases, lo que estemos observando a nuestros hijos, y lo podemos contrastar a las 2 o 3 semanas después de que entraron, y eso nos va a ayudar a poder comparar, a ver si sigue algún comportamiento que no estamos viendo adecuado o diferente. Entonces, observar, ¿no? Y acercarnos mucho a nuestros hijos de una parte muy afectiva para abrir la puerta a la comunicación. Y el libro, cuéntanos el libro que ibas a decir. ¿Cómo hablar con nuestros hijos para que nos escuchen? Muy bien. ¿Sí? Y hay para niños y hay para adolescentes. Muchas gracias. Yo creo que yo cerraría más con una palabra, autocuidado. Las vacaciones empiezan y el regreso empieza con autocuidado. Si yo como padre me autocuido, puedo cuidar a los que me rodean. Entonces, ese autocuidado hablábamos de las rutinas, flexibilizarlas en vacaciones, pero no soltarlas. Exacto. Volviendo a clases, no querer también, no exigirnos que en un día o una semana nos sentamos otra vez recuperados. Yo creo que en general, aunque te hayas cuidado, supongamos que hiciste todo esto que estamos diciendo, aún así, cuando regreses a clases, probablemente esa semana vas a estar cansado. Sí, mucho más cansada de lo normal, pues porque otra vez regresas a una activación que no tenías. Hablando también regresando al trabajo, y esos días vas a estar más irritable probablemente. Entonces también creo que en las primeras semanas ese autocuidado hay que observarlo mucho más, ¿no? Exacto. Fijarnos un poquito más para ver qué tanto podemos descansar con estas siestitas o con ciertas actividades que nos ayuden a despejarnos, ¿no? Y bueno, espero que les haya servido todos estos tips. Sobre todo yo también me voy con la idea de que busquemos ayuda cuando la necesite, cuando creamos que la necesitamos, y aunque no sepamos si la necesitamos o no, si dudo, no, yo creo que no perdemos nada con ir a pedir pautas. Si no estoy pudiendo llevar a mi autocuidado, te podemos apoyar, porque precisamente eso nos especializamos mucho, en ayudarte a hacer un autocuidado con estrategias y herramientas reales y que te permitan acercarte a tu objetivo. Exacto. Esta terapia es muy buena para eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.